Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta mesa. Tal como decía el doctor del Barrio, yo lo que voy a hacer es intentar introducir aquellos aspectos en los que los nuevos avances en la genética y en la genómica están afectando en este proceso que llamamos consejo genético, en el hablar con los pacientes. Se decía hace un momento, estamos viviendo realmente una revolución tecnológica que va a cambiar nuestra forma de atender a los pacientes. La medicina que estamos llevando a cabo ahora, o por lo menos la que hemos tenido hasta ahora, es una medicina reactiva. El paciente enferma, los profesionales de la salud detectan el problema e intentan ponerle solución. Todos estos avances en el conocimiento de las características genéticas del individuo van a hacernos cambiar. Vamos a pasar a ser más proactivos. Detectaremos individuos sanos, pero que pueden tener un mayor riesgo de enfermar. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora. Cuando se empezó el proyecto de genoma humano, con la secuenciación, con intentar adivinar qué genes tenemos y qué importancia tienen, la metodología que teníamos nos permitía ir avanzando, pero muy poco a poco. En los últimos 5 o 10 años, la tecnología ha permitido ser capaces de secuenciar todo el genoma de un individuo, diríamos que en pocos días. Y probablemente, como se ha comentado también hace un momento, por un coste bastante bajo. Se genera una gran cantidad de datos que falta saber si somos capaces o no de interpretar. Creo que todos están familiarizados con esta imagen, que ha supuesto otra revolución este año. Yo me permito decir que es el síndrome de Jolie. Hasta ahora, en genética del área del cáncer, que es en la que yo trabajo, fuimos capaces de identificar genes que llamamos de alta penetrancia, que suponen un alto riesgo de enfermar, de padecer determinados cánceres. Estos genes, estas alteraciones genéticas, eran poco y son poco frecuentes en la población. Nos permitía identificar un grupo muy determinado de pacientes a los cuales les podíamos ofrecer un seguimiento o unas medidas de prevención muy determinadas. Pero teníamos identificado a ese pequeño grupo. La nueva tecnología genética lo que nos va a permitir es identificar alteraciones, variantes en nuestro genoma que nos aumentan de forma discreta el riesgo a padecer determinadas enfermedades. Y esas variantes genéticas van a ser muy frecuentes en la población. Vamos a pasar de tener un grupo muy específico de pacientes a los cuales les podemos ofrecer un seguimiento, a tener a nuestro alcance la posibilidad de saber qué riesgo tiene cada uno de nosotros de padecer enfermedades comunes. Lidiar con este conocimiento no va a ser nada sencillo. Nos va a permitir cambiar, como les he dicho antes, a hacer una medicina más individualizada, más proactiva. Nos va a permitir evaluar de una forma más precisa el riesgo de cada uno de nosotros de enfermar y, por lo tanto, de implementar medidas de prevención, de diagnóstico precoz y probablemente también de terapéutica dirigida. Un gran reto, pero también es un gran reto para los profesionales que nos encargamos de hablar con los pacientes, de cómo vamos a transmitir toda esta información. Está generando grandes problemas, y no me importa decir la palabra problemas, porque es exactamente como lo estamos viviendo, para poder comunicar con los pacientes. Entre aquellos aspectos del proceso de asesoramiento genético que tenemos que revisar es nuestra propia formación. El desarrollo tecnológico está aumentando de forma exponencial y los profesionales sanitarios no nos hemos formado en este área. Necesitamos una formación continuada y necesitamos también modificar los planes de formación de los próximos profesionales sanitarios, porque si no, la información no la sabremos interpretar. Necesitamos también saber qué información
es la que debemos ofrecer a los pacientes. La nueva tecnología de secuenciación masiva se caracteriza por la posibilidad de generar millones de datos. Pero ¿qué datos son adecuados para nuestros pacientes? Ahí está el reto. Hasta ahora, los que nos dedicamos al área de genética solemos venir de áreas muy específicas, o de la oncogenética, o de la neurogenética, o de la cardiogenética. Y estábamos acostumbrados a pedir o solicitar los estudios de los genes correspondientes a las enfermedades que nosotros conocemos. La secuenciación masiva de los genes de un individuo informan sobre esas enfermedades específicas, pero también sobre variantes genéticas que aumentan el riesgo o que modifican el riesgo de otras enfermedades para las cuales no estamos formados. Tenemos que aprender a saber decir esto lo entiendo y esto no, y transmitírselo al paciente. O requerimos una formación mucho más amplia. Otro de los problemas entre los que nos encontramos son los llamados incidental findings, los hallazgos no esperados. Buscamos el genoma del individuo y no sabemos exactamente lo que vamos a encontrar, pero vamos a encontrar variantes, características genéticas que puede ser que aumenten un poco el riesgo o no, o que no sepamos en estos momentos interpretar de forma correcta. Los profesionales sanitarios estamos acostumbrados a estos hallazgos incidentales. Cuando miramos una radiografía de tórax, a veces lo que buscamos es si hay una neumonía o no, y nos podemos encontrar con un nódulo pulmonar. Estamos acostumbrados, pero es que ahora va a ser, os diría que de forma exponencial, el número de estos hallazgos incidentales. Hemos de modificar el modelo clínico con el cual estábamos haciendo el asesoramiento genético. De momento tenemos un modelo muy académico, unidades especializadas, el individuo viene a nosotros le hacemos el asesoramiento, le solicitamos el estudio, le explicamos el resultado. Lo comentábamos hace un rato, Internet, la posibilidad de acceder a los estudios genéticos directamente van a modificar las reglas del juego. Los profesionales de asistencia primaria van a tener que jugar un papel, cada uno de los especialistas va a tener que jugar un papel. Hemos de aumentar el número de profesionales que van a estar relacionados con la genética. Y hemos de también incorporar las nuevas metodologías. Tendremos que hacer el asesoramiento utilizando videoconferencia, teleconferencia, utilizando las herramientas de Internet. Una norma básica que teníamos todos, que era el cara a cara, el poder enfrentarnos con el paciente, a lo mejor hay que cambiarlo y hay que utilizar otras vías y nos tendremos que adecuar y formar. Hemos de conocer los peligros que pueden suponer una rápida comercialización de test genéticos. Ahora vas a la farmacia y te ofrecen que hacerte un perfil genético para saber qué fármacos tienes que tomar o no, o si serás más obeso o no. ¿Estamos en estos momentos para poder lidiar con estos test? Luego creo que podemos profundizar sobre este tema. Y habremos de adaptar también los consentimientos informados. ¿Qué negocio hacemos? ¿Cómo firmamos el acuerdo entre el paciente y el profesional? ¿Qué resultados le comunicaremos? ¿Qué resultados le obviaremos? Esto lo hemos de comentar antes de que el paciente se someta a un estudio genético. Y en el proceso de secuenciación masiva se nos plantea otro problema. Igual la información que obtenemos en estos momentos no la sabemos interpretar. ¿Quién es el responsable de la interpretación posterior? ¿Es el profesional sanitario? ¿Es el paciente que tiene que pedir una revalidación? También es el concepto de test genético. Hasta ahora, un test genético era una prueba que requería un resultado lo más rápido posible, con interpretación directa. Puede ser que nuestros test genómicos sean considerados, en lugar de un test, en lugar de una prueba concreta, un recurso sanitario, que no tiene por qué ser completamente interpretable en el momento del resultado.
Si yo tengo un niño que le miro todo su genoma, tal vez aquella parte que tenga que ver con enfermedades de aparición en la edad muy adulta tenga que ser interpretado en otro momento de su vida y no en estos momentos. Hemos de adecuarnos a esta nueva situación. Y también hemos de ver la secuenciación genómica como un proceso nuevo completamente. Llevábamos tiempo haciendo genética, tenemos unos principios básicos que probablemente hemos de mantener, hemos de entender que el proceso de asesoramiento genético, entendido como aquel proceso de comunicación con el paciente, lo hemos de mantener. Es fundamental el rigor, la precisión de los test genéticos. No podemos confundir lo que es un estudio de investigación con un estudio de diagnóstico. Y es importante tener en cuenta la utilidad de las pruebas genéticas. No podemos pedir test genéticos porque sí. Tiene que haber una motivación, tiene que haber una finalidad en el estudio genético. Si lo hacemos así, probablemente lo que veremos es que la genómica no es más que un paso adelante de la estructura genética que teníamos hasta ahora. Después podemos comentar, yo como resumen lo que os diría es que las nuevas tecnologías son herramientas que nos permiten un avance en el conocimiento, un avance en la mejora del manejo de nuestros pacientes, que se ha de fundamentar en aquello que hemos ido aprendiendo y que lo estamos haciendo correctamente, que los principios básicos para solicitar un estudio genético los hemos de mantener, que hemos de ser conocedores de los nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar y que la base de nuestra acción sanitaria, que es la comunicación médico-paciente, se ha de preservar, sabiendo todas estas nuevas opciones que tenemos, pero hemos de ser capaces de seguir comentando con el paciente, atendiendo a sus necesidades de él y de su familia. Porque recordemos que no existe una talla para todos, tenemos que irnos adecuando a cada paciente. Y sobre todo, prevalecer que los test genéticos están a favor de las familias y de las personas y no las personas a favor de los estudios genéticos. Muchas gracias.